Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente en Su Caso en Casa. Estamos en directo, lo que indica que ustedes pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. El tema de hoy es de interés de todos los ciudadanos. Tema polémico, además que ha levantado ampolla y que siempre levanta ampolla durante muchísimos años, y es la pólvora. Ustedes sabían además que en Colombia no está prohibida la pólvora. Lamentablemente no está prohibida, eso es increíble, pero sí está regulada. Y hablando de noticias más recientes, ayer en la ciudad de Medellín y en Antioquia, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín expidieron decretos para prohibir el uso, venta, distribución y quema de la pólvora. En Medellín por un tiempo determinado y en Antioquia se ha convertido en política pública. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a hablar en Su Caso en Casa de este tema: sanciones por venta, distribución y quema de pólvora. Porque si usted quema pólvora, por ejemplo, o le permite quemar pólvora a su hijo y este se quema, resulta lesionado, ¿cuáles son esas implicaciones legales que usted como papá o mamá puede recibir? ¿Cuáles son las consecuencias? No solamente están las líneas telefónicas para que participen, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Y a propósito de la pólvora, lo establecido en el decreto 4481 del año 2006 dice lo siguiente: es la venta, distribución y personas que pueden manipular elementos pirotécnicos. Para tal efecto, se hacen algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Les voy a decir de entrada algunas de estas. Está prohibida la venta y manipulación de pólvora a menores de edad o personas que se encuentren en estado de embriaguez, por un lado. También establece las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento, transporte y distribución, venta y uso de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. Además, ¿qué diferencia hay entre la pólvora, por ejemplo, y los juegos pirotécnicos? Este es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Yo espero que ustedes participen a través de nuestras líneas telefónicas, de las redes sociales. Y recuerden, su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Muy bien, estamos en directo, comenzamos Su Caso en Casa con el tema de la pólvora, cuáles sanciones o consecuencias trae, esas implicaciones legales. Quiero repetirles nuevamente nuestras líneas telefónicas para que participen. Si tienen dudas, preguntas, pueden comunicarse con nosotros al 232-4604 y 018-051-5015. En el caso de Medellín, la alcaldía de Medellín, el alcalde expidió el decreto el 16 de noviembre de este año, del año 2016. Está con nosotros el doctor Carlos Mario Medellín Cáceres. Él es abogado especialista en ejercicio del derecho ante las altas cortes. Es miembro además de la comisión redactora del Código de Policía de Antioquia. Es la persona experta en el tema, más idónea para dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan hoy en Su Caso en Casa. Bienvenido, doctor Medellín, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación tan maravillosa. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo así que en Colombia no está prohibida la pólvora? Sí, la verdad. Lamentablemente no está prohibida, está regulada. La verdad es esa. La normatividad desde la Ley 9 de 1971 lo que habla es de que los juegos, artículos pirotécnicos en los que se use la pólvora es una actividad peligrosa, pero no se prohíbe el uso de la pólvora como tal. Viene después, más adelante, la Ley 670 en el 2001, teniendo en cuenta todas esas grandes problemáticas que habían y que siguen presentándose frente a la quema de menores de edad, y la ley lo que hace es proteger al menor, y entre esa protección del menor prohíbe el uso de los juegos artificiales y de la pólvora en los menores de edad. Hay que tener en cuenta también es que son dos aspectos, que la pólvora sí, y los juegos artificiales son que hay una gran diferencia. Cosas diferentes. Los fuegos artificiales no todos usan pólvora. La pólvora se usa como una especie de detonante. Sí. La pólvora en sí se utiliza prácticamente por la industria militar
¿para qué? Para hacer los cartuchos, para los explosivos, eso se usa allí. Bueno, y según esto, doctor Carlos Mario, lo que se quema en las grandes ciudades, en los municipios, y esa pólvora que escuchamos normalmente en el mes de diciembre en Colombia, es pólvora como tal entonces, según esta explicación. Es una pólvora casera, son una fusión de elementos químicos, es lo que llaman la pólvora negra. Por eso es que está prohibida otra pólvora con una reacción mucho mayor, que es la pólvora blanca o de fósforo blanco, que así lo llaman. ¿Y la elaboran de forma artesanal? ¿La fabrican? A veces la fabrican de manera artesanal, y esa es la que está prohibida. Muy bien, vamos a recordarles para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de las sanciones y algunas medidas para las personas que usen, que vendan, que distribuyan y que por supuesto quemen pólvora. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. En este caso entonces, para que seamos un poquito más específicos, doctor Carlos Mario, en el tema de la pólvora, que ya lo dijimos, lamentablemente no está prohibida en Colombia, pero sí regulada. ¿A qué se refiere? O sea, ¿solamente en el tema de los menores de edad o es para todo el mundo? Bueno, se da una facultad especial en la Ley 70 para que los municipios, a través de los alcaldes, puedan prohibir durante tiempo determinado, de acuerdo a las situaciones propias que tenga cada municipio, de tranquilidad, de seguridad y de salubridad pública especialmente, para prohibirla durante un tiempo determinado, como lo que pasa en la ciudad de Medellín, que en este momento, a partir del 15 de noviembre, está prohibida a través de un decreto municipal. Sí. Y a través de la Gobernación de Antioquia, anoche salió un decreto, que no recuerdo el número en este momento, pero convierte una política pública en todo el departamento la no pólvora. Y al tratarse de política pública, ¿esto qué significa, doctor Carlos Mario? Porque bueno, ese decreto de hecho generó una polémica y alborotó el avispero, porque entonces ya los municipios dicen, es que nosotros somos autónomos en este tema. ¿Qué pasa ahí? Sí, y ellos tienen en cierta manera la razón, porque cada municipio tiene su jurisdicción y dentro de su jurisdicción es el alcalde municipal quien tiene la competencia para salvaguardar ese orden social. Ese orden social que puede estar afectado por la seguridad, por la tranquilidad o también por la salubridad pública. Lo que permite entonces a través de este decreto departamental, por eso no se genera una prohibición, sino que se genera es una política pública de decir no usar la pólvora, sí, no hacerlo, es mandarle un mensaje a los ciudadanos, mire, a nivel de Antioquia no se debe hacer esto, pero es cada municipio. Por eso lo dice también, yo leí el decreto, le encarga a cada municipio que de acuerdo a la facultad de la Ley 670, que ellos reglamenten al interior el uso de la pólvora. Sí. Otra situación es que hay municipios que dependen económicamente de la pólvora a nivel nacional. En Antioquia, pues algunos que son de carácter cultural, que usan la pólvora y permiten la manipulación de la pólvora, la venta, la fabricación, el transporte de ella. Y entonces ahí es donde se presenta quizás ese choque entre lo municipal y lo departamental. En realidad el departamento no está prohibiendo, está diciendo, vamos a hacer una política pública de no al uso de la pólvora, pero usted, señor alcalde, es el que determina en su jurisdicción cómo hacerlo. Pero hay una situación, usted, señor alcalde, en el evento en que exista una situación de salubridad que afecte a un menor de edad, usted también sería responsable. Cuando hablamos del tema de la pólvora, más que hablar de leyes, de sanciones, de ley, también es hablar un poco más y quizás más de conciencia, de esa conciencia ciudadana de no quemar pólvora, sobre todo en el mes de diciembre que se incrementa. Tantas personas quemadas. ¿Cuántos lesionados por pólvora van hasta el momento, doctor Carlos Mario? ¿Tiene alguna estadística hasta el momento? No la consulté hoy. Lo que sabemos es que se ha disminuido en un 65%. Bueno, por lo menos tantas campañas que sirvan de algo y que sí hagan eco realmente. Está con nosotros Rosalba, en el municipio de San Jerónimo. Bienvenida, Rosalba. Qué gusto escucharla y adelante con su pregunta. Buenas noches. Sí, señora. Mira, tengo dos preguntas puntuales. La primera es,
pues no sé si ya tocaron el tema, y es yo cada que voy muchas veces pues hacia San Jerónimo, Sí. veo muchas partes donde hay un letrero, se vende pólvora, se venden juegos pirotécnicos, entonces quiero saber si es legal o de no ser legal, hacia dónde me debo dirigir. Y segundo, en esta época de Navidad muchas personas pues acostumbran a tirar voladores, chorrillos, papeletas, que eso se ve. Esas personas yo puedo llamar a la policía, pues hacer una pequeña denuncia pues para hacer una alerta temprana y evitar tantos quemados. ¿Cómo denunciar también Sí, la cómo quema de denunciarlos. pólvora? Gracias, doña Rosalba, por acompañarnos, que tenga una feliz noche. Bueno, dos preguntas muy interesantes, Sí. además, porque nos vamos al escenario cotidiano, al que vivimos todos los días, sobre todo en el mes de diciembre. Y es un Doctor asunto Carlos Mario. netamente administrativo. Sí. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando ahorita. Los alcaldes municipales tienen autonomía en su región y dentro de esa autonomía pueden permitir entonces el uso de esos juegos pirotécnicos, porque en realidad la palabra pólvora no es el adecuado, porque aunque se use pólvora... Y es muy fuerte, además. Exacto, aunque se use pólvora para el tema de la explosión, en realidad no es el único elemento que se utiliza en los juegos pirotécnicos. Hay muchos más elementos químicos, Sí. incluso elementos químicos mucho más fuertes con los que procuran unas quemaduras más graves, ¿cierto? Bueno, ahora doña Rosalba decía que cuando viaja hacia San Jerónimo, y es muy común verlo en las regiones, en Antioquia y en las vías, en las carreteras, como hay letreros donde se vende pólvora. Si está prohibido, ¿hay alguna sanción para estas personas? Y si hay un caso de quemados o que uno quiera denunciar la quema de pólvora en su barrio, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se puede hacer? Parece ser que en el municipio de San Jerónimo está permitido. Entonces, desde esa perspectiva, pues no hay No se puede ninguna hacer nada. aplicación a la norma, salvo que resulten afectados menores de edad y personas que estén en estado de embriaguez, porque eso es lo que en realidad busca la ley 670. Sí. La ley 670 lo que dice es vamos a proteger a los menores de edad. Y después el decreto 4481 dice, también entonces a quién, a los que están en estado de embriaguez. ¿Para qué? Para que no se les venda a ellos. Más que todo para que no se les venda a ellos. Como Entonces, está contemplado en la ley 670. como está contemplada la ley 70. En la ordenanza 018 del 2002, que es el Código Departamental de Policía o de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia, está también contemplado esas sanciones, esas acciones, y esas se sancionan de 1 a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para eso se debe entonces presentar una queja ante la Inspección de Policía para que inicie el procedimiento administrativo sancionatorio para que dé lugar a esa multa. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, quiero recordarles que hoy estamos hablando, en su caso en casa, de las sanciones por el uso, por la distribución, la venta y quema de pólvora. Nuestra línea es telefónica 232-4604, esta es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en muchas ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. 018-051-5015. Es muy importante que ustedes aprovechen este espacio porque hay casos muy comunes, por ejemplo, en los barrios y sobre todo por esta época, doctor Carlos Mario, y es que si alguien resulta lesionado o quemado con pólvora y esa misma pólvora se la suministró el papá o la mamá a su hijo, ¿qué puede pasar ahí? ¿Para quién es el castigo, si es que hay castigo? Para el padre. ¿Y qué tipo de El castigo padre entonces? es que primero tiene una acción administrativa sancionatoria a través del Código de Convivencia Departamental. ¿Y en qué consiste? Una multa de 1 a 5 salarios mínimos de acuerdo a la gravedad del tema. Otra es a nivel de la ley 670, es un trabajo comunitario, pedagógico. Sí. Y lo otro es que a nivel de la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, tendría implicaciones de carácter administrativo y podría ser también de carácter penal. ¿Y de parte de los padres. ¿Y penal en qué sentido? ¿Hasta dónde se puede ir ese...? Por las lesiones personales frente al menor de edad, porque prácticamente unas lesiones culposas, porque él permitió, estando prohibida la manipulación de esos artefactos, y causó entonces una lesión en él. Muy bien, está con nosotros Gloria en el barrio Santa Cruz, la saludamos, bienvenida Gloria, qué gusto que esté en su caso en casa y adelante con su pregunta. Gracias, lo mismo. Mira, es que mi pregunta es más de una inquietud. Sí, señora. Por decir algo, a los padres los castigan por que los niños se quemen, resulten lesionados y todo el cuento. Entonces, ¿qué hay con el expendedor pequeño que va a los barrios, a las comunas, a llevar la pólvora y muchas veces le regalan a los niños los primeros totes, las primeras chapolas,
vaya pídale a su papá o a su mamá para que yo le vendo. Sí. ¿Sí entiende? Eso, ¿quién lo controla? Es imposible, porque usted sabe que en las comunas abundan son los muchachos de barrio, entre comillas. Excelente reflexión y Sí. muy buena pregunta. Además, Gloria, gracias Sí. por participar hoy en Su Caso en Casa. Bueno, Doctor gracias a Carlos ustedes Mario. por darme la participación en el programa y feliz Navidad. Igual para usted y gracias por acompañarnos. Sí, igualmente. La norma también establece sanciones hasta de 20 salarios mínimos a que vendan, distribuye a quién, a menores de edad o a personas en estado de embriaguez. Entonces, toca hacer el procedimiento y para eso se necesita una queja ante quién, ante el inspector de policía. Lo que dice la señora es muy cierto, son situaciones que se escapan de la mano porque Sí. ¿quién va a ir a quejarse? Y es un caso ¿Quién va muy a ir a común. presentar, ¿a quién va a ir a presentar una queja en contra de? ¿Cierto? Entonces es una situación bastante complicada, pero sí hay actuación que puede llegar a una sanción, a dar lugar a una sanción. Muy bien. Ahora, ¿quiénes tienen facultades para sancionar a quienes usen la pólvora? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, quiero recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Volvemos en un minuto con ustedes. Regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la pólvora, esas sanciones que implica la quema, uso, distribución y venta de pólvora en Colombia. Nuestras líneas telefónicas continúan abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Y sobre este tema, es muy importante que tengan presentes los siguientes datos para recordar. Sobre la venta, distribución y quema de pólvora se debe cumplir estrictamente con lo dispuesto en el decreto 4481 de 2006, que además de la prohibición absoluta de la venta de artículos pirotécnicos a los menores de edad y a las personas en estado de embriaguez, también establece las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento, transporte y distribución, venta y uso de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. Instar a los padres de familia o responsables de los menores de edad a no permitir que ellos manipulen pólvora o cualquier artefacto que pueda causar algún daño o lesión que atente contra su integridad física o ponga en riesgo su vida. Fomentar cambios culturales y hábitos de comportamiento, de tal manera que se consideren otras opciones de celebración y diversión, como los alumbrados navideños, el consumo de bebidas sin alcohol y fiestas en familia. En caso de que una persona resulte afectada con quemaduras y daños corporales por el uso de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales, la red hospitalaria pública o privada está obligada a ofrecer de inmediato la atención inicial de urgencias que se requiera. La Gobernación de Antioquia, y lo decíamos ahorita también la Alcaldía de Medellín, expidieron un decreto de prohibición de todo tipo de pólvora en el departamento y en la ciudad para prevenir más afectados por estos artefactos. De esta manera, ningún ciudadano podrá utilizar ni la explosiva ni la luminosa sin autorización de los bomberos y la Secretaría de Gobierno de cada municipio. Continuamos con el tema de hoy. En Su Caso en Casa estamos hablando de la pólvora. A propósito, en este mes de diciembre, ¿qué queman tanta pólvora? Bueno, en otros meses del año también se escucha, pero ¿qué implicaciones legales tiene realmente la quema de pólvora? Vamos con la respuesta, doctor Carlos Mario, de la pregunta que hacía antes de ir a la pausa, y es ¿quiénes tienen las facultades para sancionar a quienes usen la pólvora? Bueno, legalmente esa está en cabeza del señor alcalde, pero, por ejemplo, en el decreto que sacó la Alcaldía de Medellín, se le delegó a los señores inspectores de policía y corregidores para que ellos apliquen la sanción. A partir del 30 de enero, con el Código de Convivencia Ciudadana, Policía y Convivencia Ciudadana, la ley 1801, queda en cabeza de los inspectores de policía y corregidores esa facultad de aplicar esas sanciones. Muy bien. Está con nosotros Blanca en el municipio de Abejorral. Bienvenida. Qué gusto que esté en Su Caso en Casa y adelante con su pregunta, Blanca. Doña Blanca, la escuchamos. Sí, primero que todo, que Dios los bendiga, una feliz Navidad y que la gloria del Espíritu Santo sea derramada sobre Teleantioquia. Gracias, doña Blanca. Bueno, la pregunta para el doctor es la siguiente. Él dice que uno puede ir a la inspección
o a la policía, pero hace como 3 años fuimos a poner la denuncia de unos globos y nos contestaron, no, a nosotros no nos interesa eso, mejor remueven la casa. Señora, ¿se nos fue doña Blanca? Muy bien. ¿Ya qué? Tenemos clara la pregunta de doña Blanca. Doctor Carlos Mario, Bueno, ¿le tiene muchas alguna gracias. pregunta para ella? Doña Blanca, gracias. La verdad que queda uno asustado de que un funcionario le diga Sí, eso, claro. porque en realidad pues pareciera entonces que desconociera la norma. De manera infortunada, a veces las actuaciones de los uniformados o las actuaciones de algunos funcionarios en estos asuntos, como la situación del procedimiento para aplicar una sanción, no es que al otro día lo sancionen, sino que es un proceso que se debe seguir, cuidando el debido proceso antes de llegar a aplicar la sanción. Entonces se pretende que, como hay un desgaste administrativo sobre eso, pues es mejor dejar las cosas así que desgastarse en eso. De manera infortunada, a veces se piensa así, y quizás por eso fue que le contestaron a doña Blanca de esa manera que me parece que fue muy peyorativa y además que no es lo acorde con la función pública. ¿Y cuál es el procedimiento para aplicar esas sanciones, doctor Carlos Mario? Bueno, de acuerdo a la ordenanza 018 hay un procedimiento administrativo sancionatorio en el cual a la persona que se le aplica la sanción se cita a la inspección de policía para que sea escuchada en descargos y se inicia el proceso administrativo sancionatorio. En Antioquia hay un procedimiento especial en la ordenanza 018 con la aplicación de la multa. En otros municipios y en otros departamentos, donde no hay código de policía, se tiene que aplicar todo lo que está en el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. Entonces es incluso mucho más largo el procedimiento para aplicar una sanción, que podríamos decir 2 o 3 meses antes de llegar a una sanción. Bueno, yo quiero poner un ejemplo muy reciente, doctor Carlos Mario, a propósito del decreto de la Gobernación de Antioquia, y es que, bueno, ahorita lo decíamos al comienzo del programa, los municipios tienen autonomía, pero también está en nosotros mismos como ciudadanos en concientizarnos y, por supuesto, también en nuestros gobernantes. ¿Qué pasa en los municipios entonces que es permitida la pólvora, como es el caso del municipio de La Estrella, aquí en el área metropolitana? Bueno, la norma le permite. Lo que podrían haber es unas implicaciones de carácter de responsabilidad administrativa, que es ya otro tema, en contra de la administración municipal en el evento en que sucedan asuntos o hechos en los cuales resulten lesionadas personas bien embriagadas o menores de edad. Sí. Entonces podría verse el municipio envuelto en una acción de responsabilidad administrativa dada a esa circunstancia. Pero la verdad no conozco ningún caso en el cual se demande un municipio por eso. Ya. Entonces, lo que les he estado diciendo a algunos compañeros o a algunas personas a las que he estado en algunas capacitaciones es que el tema del manejo de los juegos pirotécnicos no es solamente un tema de diciembre, porque casi todas las campañas las sacan en noviembre, ya para empezar diciembre. Las campañas, señores gobernadores, señores administradores municipales, deben ser todo el año. ¿Dónde se denuncia la quema de pólvora? Si alguien resulta lesionado, si en mi barrio están quemando mucha pólvora, ¿dónde puedo denunciar? Inspección de policía. Pero en primera medida es el agente de policía el que debe conocer el caso. ¿Para qué? Para que identifique y pase el informe al señor inspector de policía. Y a manera de recomendación, finalmente, para los televidentes, doctor Carlos Mario, ¿qué podemos decir frente a este tema? Bueno, lo primero es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en todo lo que tiene que ver con nuestras festividades. Tenemos que cambiar esa cultura del ruido, esa cultura de estar haciendo unas fiestas ruidosas, porque eso va en contra del principio de solidaridad, que es un principio constitucional. Y nosotros lo que tenemos que buscar últimamente es una transformación cultural a una cultura ciudadana por la convivencia, y entre esa cultura ciudadana por la convivencia no es más que ser solidarios. Gracias, doctor Carlos Mario Medellín, por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. A ustedes muchísimas gracias también por estar con nosotros. El viernes hablaremos del Código Nacional de Policía y Convivencia. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.